Bueno, buenos días. Todos me conocen, soy Mirasma y doy la bienvenida en nombre de ASI. Hoy estamos en una reunión que forma parte del 27º seminario sobre la unidad de la experiencia filosófica. Hoy expone el reverendísimo padre Pedro Edmundo Gómez, quien es monje benedictino, sacerdote, abad de Cristo Rey, profesor en Filosofía y Ciencia de Educación por el Instituto Católico Superior, licenciado en Filosofía por la Universidad Católica de Córdoba, miembro honorario de la CID. Entre muchas actividades ha publicado numerosos artículos, algunos de ellos pueden encontrarse en la revista que la CID edita. Agradecemos la gran y generosa presencia del expositor y comenzamos con una oración. Bueno, nos ponemos de pie. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. María, Madre de la Esperanza, ruega por nosotros. Gracias por la invitación y por siempre la acogida tan afectuosa que tiene. El título del trabajo es La esperanza princesa encargada por su padre del gobierno de la casa concupiscible para custodiar el alma humana. Un título muy largo, que a lo largo del desarrollo se entender un poco por qué la extensión del título. El tema sería la sabiduría monástica de San Bernardo de Claraval en la parábola quinta sobre la relación de la esperanza con el apetito concupiscible y el libre albedrío. Bernardo escribe 8 parábolas con un fin sobre todo didáctico, un fin pedagógico de educar a los jóvenes que venían a su monasterio, que venían del ámbito de la caballería. Entonces, escribió estas parábolas para poder educarlos. Entonces, a través de imágenes, a través de narraciones, los iba introduciendo en temáticas más doctrinales y en cuestiones más sistemáticas, ¿no? Entonces, la parábola quinta es una de esas parábolas. La esperanza aparece particularmente en 3 parábolas: la primera, la segunda y la quinta. Ahora nos detendremos en la quinta de las parábolas. La parábola quinta, que San Bernardo titula de las 3 hijas del rey, comienza presentando una serie de personajes. Un rey noble y poderoso tenía 3 hijas, fe, esperanza y caridad, y les confió una importante ciudad, el alma humana, con 3 alcázares: el apetito racional, el apetito concupiscible y el irascible. Cada hija ocupaba su alcázar correspondiente: la fe el primero, la esperanza el segundo y la caridad el tercero. El abad, usando con maestría la alegoría al modo de una psicomaquia, estas narraciones donde se personifican las virtudes y los dones, pone en relación las 3 virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, con Dios y con el hombre. Con el primero, rey noble y poderoso, la relación es filial, son hijas y por lo tanto hermanas entre sí. Esta relación fraternal ha sido recordada por el Papa Francisco, citando al poeta francés Charles Péguy. Al comienzo de su poema sobre la esperanza, habla de las 3 virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, como 3 hermanas que caminan juntos. También yo estoy convencido de este carácter humilde, menor, pero
Pensemos, ¿cómo podríamos vivir sin esperanza? ¿Cómo serían nuestros días? La esperanza es la sal de la cotidianidad. Hasta ahí el Papa Francisco. Y también el filósofo Byung-Chul Han escribe: esperanza, fe y amor están emparentadas. Angie von Arnim las llama las tres bellas hermanas. Cada una de ellas se consagra a las otras. Quien tiene esperanza ama o cree, se entrega al otro y trasciende la inmanencia del yo. Las virtudes con respecto al hombre, el alma humana, la importante ciudad, tienen una relación de gobierno y custodia de los tres apetitos, tres castillos: racional, concupiscible y irascible. El citado Han recuerda que en el Principio Esperanza, Bloch afirma que la esperanza se puede aprender como una virtud, pero hace falta que queramos aprenderla. Porque, como enseña Francisco, es esa virtud tan difícil de vivir, la esperanza, la más pequeña de las virtudes, pero la más fuerte. Queremos aprenderla para vivirla, porque si bien se trata de una virtud teologal, que es directamente dada por Dios al modo de una semilla, requiere de nuestro cultivo, es decir, de nuestra aceptación y colaboración libre y consciente para perfeccionarse y crecer. Por eso consideramos su gobierno del apetito concupiscible, porque no está permitido codiciar lo que vemos, dice San Bernardo, sino lo que esperamos. La esperanza de lo que se ve ya no es esperanza. Y teniendo en cuenta su relación con el libre albedrío, para lo cual nos apoyamos en los textos de Bernardo y de autores contemporáneos, a nosotros procedentes de diversas disciplinas. Vamos a poner en diálogo el texto de Bernardo, de la parábola, con teólogos, filósofos y escritores espirituales. Cada una de las virtudes teologales, que tiene su origen, motivo y objeto en Dios mismo, realiza la tarea que le ha sido encomendada por el Padre Rey. Dice Bernardo: nada más entrar las hijas en sus respectivos alcázares, comienzan a ordenarlos y administrarlos según sus capacidades. Veamos cómo lo hace la segunda virtud, porque, como afirma el filósofo surcoreano, se necesita una política de la esperanza que vence el clima y el régimen del miedo, creando una atmósfera de esperanza. La esperanza tiene un núcleo activo. El espíritu de la esperanza anima y alienta nuestros actos, y la esperanza prevé y presagia, o sea, tiene actividad política sobre el alma humana, según Chul Han también la esperanza. Leemos en la parábola: por su parte, la esperanza encarga la sobriedad que salvaguarde sus derechos en su morada concupiscible, y le insiste que la parte fundamental se mantenga siempre a su servicio. Y para que la sobriedad pueda dirigir con discreción la baja familia de los caprichos y placeres, la esperanza le deja como ayuda la discreción. A ella se juntan la continencia para hacer frente a la concupiscencia de la carne, la constancia frente a la concupiscencia de los ojos y la humildad frente a la ambición del mundo. Y para que la indigencia no entrara en la ciudad, las chácharas traen indigencia, como dice Salomón, puso el silencio como centinela en el umbral. Hasta ahí la cita de Bernardo. Las colaboradoras de la esperanza en su gestión de la baja familia de los caprichos y placeres que conforman el ámbito del apetito concupiscible son 5: sobriedad, discreción, continencia, constancia y humildad. En las parábolas primera y segunda, cuando la esperanza es enviada en ayuda del temor, tanto en la liberación del príncipe cuanto en el rescate del ciudadano, cuenta con la ayuda del deseo. Dos pequeños fragmentos de la parábola primera y segunda. Tienen una estructura muy similar
detalles nada más. En la parábola primera dice: te traigo también enviado por tu padre el caballo del deseo. Te lo ensillas y me sigues. Escaparás seguro de todos ellos. Nada más decirle, extendió el cálido cobertor de la devoción piadosa, le colocó las espuelas de los buenos ejemplos y montó al hijo del rey en el caballo del deseo. Pero olvidó la vida con las prisas de la huida. Arranca el caballo desenfrenado. La esperanza lo estimula por delante y el temor lo instiga por detrás con el látigo y la amenaza. Escapan en una huida precipitada, huyen, pero con peligro, porque marchan alocadamente y sin precaución alguna. Por este motivo les sale al paso la prudencia, enviada por el padre, una de las autoridades más importantes del palacio. Llega en su comitiva con su amiga la templanza, les manda atenuar la cadena y les dice: más despacio, por favor, más despacio. Lo afirma nuestro Salomón: quien apremia el paso tropieza. Si corréis así, tropezaréis, y si tropezáis, caeréis, y si caéis, entregaréis en manos de los malvados al Hijo del Rey, al que tomasteis para salvarlo. Porque si cae, inmediatamente se echarán sobre él. Y mientras así hablaba, ponía la brida de la discreción al ortodoxo caballo del deseo y entregó las riendas a la templanza para llevarlo. Esa es la parábola primera. En la parábola segunda dice: entonces el rey, preocupado siempre por el bien de las almas, le envía a dos consejeros, la prudencia y la templanza. La templanza pone a su caballo la brida de la discreción y persuade a la esperanza que proceda con la máxima moderación. La prudencia, por su parte, reprende al temor, acusa su torpeza y le advierte para el futuro. Pone al caballo la silla de la cautela para que no caiga el jinete por detrás y disponga del apoyo dorsal de la confesión de los pecados como apoyo delantero, la meditación del juicio a la izquierda y el soporte de la paciencia, y a la derecha la humildad. Es curioso cómo Bernardo hace jugar las virtudes morales en relación al deseo y a la relación con la esperanza. Teniendo en cuenta la prioridad que le asigna la sobriedad, recordemos algunos de sus textos. En el Sermón 64, la triple muerte de los santos señala la prioridad de la sobriedad. En cita: tres cosas hacen santo a un hombre: la sobriedad de vida, la rectitud de las acciones y el fervor de espíritu. Una conducta sobria nos pide vivir en continencia, disponibles hacia los demás y obedientes. En otras palabras, castos, caritativos y humildes. No olvidemos que la castidad es fruto de la continencia, la caridad de la disponibilidad y la humildad de la obediencia. Y esta virtud hace que el alma se someta plenamente a Dios y viva siempre a la sombra de sus alas. Las acciones son justas si son honestas, discretas y útiles. Honestas por la buena intención, discretas por el sentido de lo posible y fructuosas si redundan en el bien del prójimo. Y el espíritu es ferviente si nuestra fe nos da la experiencia de un Dios infinitamente poderoso, sano y bueno, y creemos que su poder conforta nuestra debilidad, su sabiduría suple nuestra ignorancia y su bondad disuelve nuestra maldad. Fin de la cita. En el Sermón 54, titulado La manifestación de Cristo, profundiza en sus funciones, haciendo una distinción entre dos tipos de embriaguez. En cita: los deseos mundanos son los bajos apetitos, los ojos insaciables y la arrogancia del dinero, que nos arrastran e inclinan a amar el mundo. El hombre que renuncia a todo esto vive sobriamente, dominando los bajos apetitos, los ojos insaciables y la arrogancia del dinero. A medida que se progrese en la sobriedad,
anula una doble embriaguez con otra doble sobriedad. La embriaguez exterior es el desenfreno en el placer, la interior, la invasión de la curiosidad. Contra ellas está la sobriedad exterior, que refrena los placeres, y la interior, que excluye la curiosidad. Así vive el hombre sobriamente consigo mismo y actuará rectamente con el prójimo si le da lo que en justicia le pertenece. Fin de la cita. Estas ideas encuentran su eco cuando, comentando la tercera serie de sentencias, la frase del apóstol, vivamos en este mundo con sobriedad, escribe: con sobriedad en dos aspectos, evitando el placer de la carne y la curiosidad del mundo. De aquí la expresión del Señor: andad con cuidado, que no se embote vuestro corazón con el vicio, la embriaguez o los agobios de la vida. Y aquí los cepos y la cárcel. Los cepos son los agobios de la carne, que oprimen y angustian. La cárcel es la curiosidad del mundo, que debilita y endurece. El que supera lo primero camina en la carne, pero no sirve al carne. El que vence lo segundo puede decir: nosotros somos ciudadanos del cielo. Fin de la cita. Existe una relación recíproca entre sobriedad y esperanza. No es posible una sin la otra. Pero si bien la sobriedad es necesaria, no es suficiente. Se requiere de la discreción para evitar los excesos. Lo explica en el sermón 23 sobre el cantar. En cita: pero son pocos los que saben presidir bien, y muy pocos los que gobiernan con humildad. Cumplirá fácilmente ambas cosas el que haya alcanzado la discreción, madre de todas las virtudes, porque se embriagará con el vino del amor hasta despreciar su propia gloria, olvidarse de sí mismo y no buscar sus intereses. Todo lo cual se consigue dentro de la bodega del vino, bajo el magisterio exclusivo y maravilloso del Espíritu Santo. Pues la virtud de la discreción sin el fervor de la caridad es totalmente inútil, y el fervor exagerado lo derrumba todo si no lo modera la discreción. Es encomiable el que posee ambas virtudes, porque el fervor estimula la discreción y ésta regula el fervor. Fin de la cita. Y lo reafirma en el sermón 49, también del cantar. La discreción equilibra todas las virtudes. El equilibrio engendra moderación y encanto, incluso consistencia. Por eso dice: gracias a tu ordenación continua, el curso del día, llamado virtud del día. Es por tanto la discreción no una virtud, sino la moderadora y áurea de las virtudes. Ordena los afectos y orienta las costumbres. Si prescindes de ella, la virtud será vicio, y la misma afección natural más bien alterará y exterminará la naturaleza. Fin de la cita. Cuando Bernardo se refiere al servicio de la continencia, la constancia, la humildad, está en relación con 1 de Juan 2:15-16, que Enzo Bianchi considera una exhortación construida mediante una paráfrasis de la tentación del Génesis y del desierto, por lo que anota en cita de Enzo Bianchi. Con estas palabras, él provee un llano retrato de la mundanidad, estimulando a los cristianos a verificar la calidad de su lucha antiidolátrica. Y lo hace haciendo referencia a su vez a los tres ámbitos. La voracidad de la carne indica la concupiscencia como aparece en los comportamientos de quien tiende únicamente a satisfacer el propio egoísmo y así transforma todo deseo en necesidad imperiosa. Esta resuma la tendencia malvada que impulsa al hombre a pertenecer a aquel mundo de tinieblas que se opone al plan de Dios. La ostentación de los ojos se refiere a la sugestión seductora que captura los ojos del hombre y lo empuja a orientar todo
lo que ve a su deseo de poseer. La acumulación de bienes se vuelve un fin en sí mismo, en vista del cual todo está justificado. Y la lógica que preside a tal insaciable manía es la mortífera del todo y rápido. Y la arrogancia de la vida, finalmente, es esa actitud de quien se considera la única medida de la realidad y pretende que el propio yo sea afirmado sobre los otros. Es la búsqueda del poder, de la propia gloria, a toda costa. En síntesis, es exactamente lo contrario de la sumisión recíproca pedida por Jesús a los discípulos. Si uno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Fin de la cita de Don Enzo. Y el último de los colaboradores de la esperanza y de las demás virtudes es el silencio, centinela del umbral, para que la indigencia no entrara en casa. Sin silencio no es posible el discernimiento de los pensamientos. La esperanza percibe, escribe Ham, un armónico para el que la razón es sorda. La razón no advierte los inicios de lo verdadero y de lo no nato. En la esperanza se produce una síntesis muy fecunda entre vida activa y vida contemplativa. La esperanza tiene esencialmente una dimensión contemplativa. Hasta ahí, no es posible gobernar ni cuidar sin esta síntesis. En la carta 385 a los monjes de la iglesia de San Bertino, Bernardo retoma el tema del silencio y lo relaciona directamente con la esperanza. Algunos, dice, consideran muy pesada la observancia del silencio. En cambio, para el profeta, tiene más de ayuda que de peso, y dice: en el silencio y la esperanza radica vuestra fortaleza. Dice: en el silencio y en la esperanza, porque es muy bueno esperar el silencio al Señor. El consuelo de los bienes presentes enerva el espíritu, y la esperanza de los futuros lo vigoriza. Fin de la cita. El padre Luigi María Picocco recuerda en uno de sus libros una página del diario de un médico que murió de cáncer, que actualiza lo dicho por el abad. En cita: cuando uno se enfrenta a la apariencia de la verdad, cuando el mal lo atenaza a uno sin escapatoria en una garra de dolor, hay que olvidar todos los discursos pronunciados y escuchados, que antes parecían dar tanta seguridad y que ahora solo nos hacen enfadar. Hay que guardar silencio y esperar. Es la vida misma la que, volviendo a la memoria, nos hace ver que este verdadero que ahora aparece hay algo más que la constatación del dolor inevitable y de la fragilidad humana. En esta verdad no solo está la dificultad del presente, sino también hay que hacer memoria. Esta verdad contiene en sí misma la constatación irrefutable de que el mundo está en manos del maligno y de que nuestra esperanza y nuestra fe no pueden hacer nada contra el mal que domina en el mundo. Pero también contiene repentinos destellos de luz experimentados y presentes en la memoria, que dan testimonio de un Dios misteriosa e inexorablemente oculto a nuestros ojos, que espera nuestro reconocimiento. Fin de la cita. Benedicto XVI afirma: es también una esperanza activa en el sentido de que mantenemos el mundo abierto a Dios. El silencio, enseña por su parte Thomas Merton, mantiene el mundo abierto a Dios y en él se esconde la esperanza. En cita de Thomas Merton: la vocación monástica es por su naturaleza propia una llamada al desierto, porque es una llamada a vivir en la esperanza. El monje continúa la larga tradición de espera y esperanza, el largo adviento de los patriarcas y profetas, un adviento que prolonga nuestra espera, aunque el Salvador haya venido. El monje abandona el mundo, descendiendo con su oración a los espacios vacíos de su propio espíritu, y espera el cumplimiento de las promesas divinas. El desierto y el yermo se regocijarán, se alegrará la estepa y
florecerá, germinará y florecerá como flor del narciso, porque también la esperanza se esconde en el silencio. El filósofo surcoreano recuerda la opinión contraria y muy difundida de la de Benedicto de que la esperanza es activa. En cita de Ham, desde la antigüedad siempre se ha considerado que la esperanza es opuesto a la acción. La consabida crítica dice que la esperanza se resiste a actuar porque le falta la resolución para hacerlo, que quien tiene esperanza no actúa y cierra los ojos a la realidad, haciéndonos concebir ilusiones. La esperanza nos distraería del tiempo presente, de la vida y del aquí y ahora. Fin de la cita. Leyendo la parábola, vemos que se trata de un prejuicio que no tiene nada que ver con la realidad. La esperanza es la que se hace cargo de la vida, particularmente de la vida afectiva, porque la esperanza ya no es una renuncia, una ilusión, un rechazo de la vida, sino la vida misma, porque vida y esperanza son lo mismo. Vivir significa tener esperanza, y una persona vive mientras tiene esperanza. Su gobierno y su custodia tienen un sello. La esperanza conlleva una gran benignidad, una radiante serenidad, incluso una profunda cordialidad, pues no fuerza nada. Incluso el pensamiento y la acción, cita de Ham, tiene este carácter contemplativo de la esperanza, que es el carácter de la receptividad, del presentimiento, de la espera y de la aceptación. La esperanza es pequeña, como canta Begui. Lo que me admira, dice Dios, es la esperanza. Y no me retracto, esa pequeña esperanza que parece de nada, esa niñita esperanza inmortal, que ella en medio arrastra a sus dos hermanas mayores y que sin ella no serían nada. Y en realidad es ella la que hace andar a las otras dos, y las arrastra, y las dos grandes no andan sino por la pequeña. Dice la cita. Para poder apreciar la actualidad y la urgencia de la enseñanza de Bernardo sobre lo que hemos desarrollado, transcribimos un pasaje de Fabio Rossini en El arte de recomenzar, quien cita: vamos a entrar ya en el campo de la sobriedad, en griego nepsis, que en sí mismo quiere decir vigilancia. Aquí ayuda el italiano. El sobrio, el despierto, es el que no está atontado, es quien tiene lúcido los 5 sentidos. Me puedo dar cuenta de que hay cosas que me entontecen y las evito para estar lúcido. Debo recuperar mi relación con el estudio, por ejemplo, y sé que hay muchas pérdidas de tiempo con las que no cabe contemporizar. Apago el teléfono, como menos, me levanto antes y le pido al Espíritu Santo que me conceda sembrar mi vida de esos pequeños pero dolorosos noes que luego en realidad, cuanto más me los digo, más fáciles me resultan. Estoy poniendo ejemplos que quizás hagan sonreír, pero todo esto puede referirse a muchas cosas mucho más grandes, incluso sangrientas. Pero acerca de esta elemental disciplina primaria que estamos describiendo, que puede venir bien para todas las situaciones, aún no hemos terminado. Vamos a tratar también de la abstinencia, normalmente entendida como genérico rechazo o renuncia. Es algo mucho más sutil. La abstinencia no enseña a situarse lejos de los errores, sino en la zona que está antes de los errores. Hay cosas que son lícitas, pero si para ti son inocuas, para mí, por el modo en que estoy hecho, me encarrilan hacia algo destructivo. La abstinencia, de hecho, se ocupa de señalar la zona donde comienza el plano inclinado hacia la dispersión. La abstinencia me enseña a no girar en torno al pecado, quizá pensando que no haga nada malo mientras camino a 1 milímetro del pecado. No me puedo engañar, me debo parar bastante antes. Todo lo que prepara a lo destructivo hay que evitarlo. Debemos saber cuándo conviene parar, antes de comenzar. Es la preservación de la propia belleza.
es la abstinencia, el lugar en que uno comienza a estar mejor. Es aquí donde comienza la alegría del fruto. El fin de la primera parte, ¿no? Donde Bernardo dice cómo la esperanza gobierna el apetito concupiscible y qué ayudas, qué herramientas, qué virtudes, qué prácticas, qué observancias son las que lo ayudan a mantener el deseo contenido y el deseo bien gobernado. Pero en los alcázares todo está en orden y bien dispuesto, como en el jardín del Edén, antes de la caída, o en la casa del Padre, antes de la partida del Hijo pródigo. Pero sucede que, en cita de Bernardo, después de revisarlo todo, vuelven a la casa del Padre las hijas del rey. Y aparece en escena un enemigo que al ver la prosperidad de la ciudad se carcome de envidia y uno de acechanzas, desea entrar. Y para eso corrompe a dos de los mejores ciudadanos, la discreción y el buen gobierno, e introduce el ejército de su malicia a través de la puerta de la racionalidad y de las concupiscencias. Es atado con esposas de hierro y encarcelado en el calabozo el gobernador de la ciudad, el libre albedrío. Fin de la cita. El enemigo corrompe a dos ciudadanos, uno colaborador de la esperanza, la discreción, y el otro es el colaborador de la fe, el buen gobierno, que es la descripción que hace anteriormente, que no hemos leído. Esto le permite el ingreso en la ciudad para poder capturar al gobernador, el libre albedrío. Es curioso porque Bernardo en la parábola 1 y 2 cuenta cómo el hijo del rey, el príncipe, se escapa del palacio y cómo queda encarcelado por el enemigo. En la parábola segunda, Bernardo cuenta cómo el enemigo entra dentro de la ciudad de Jerusalén y rapta a uno de los ciudadanos y se lo lleva. Pero no explica en qué consiste ni la caída ni el rapto. Ahora, en esta parábola, uno entiende por qué se da la dinámica de la salida o del rapto, digamos. El adversario, después de tomar el alcázar de la fe, fíjense que primero, para poder dominar la ciudad del alma humana, lo primero que hace es ataca el alcázar de la fe y luego ataca el alcázar de la segunda virtud. Acá hay unas cosas muy interesantes de Bernardo que nos ayudan a entender tal vez el hoy. Dice Bernardo, la lujuria se adentra como dueña de la casa de la esperanza, es decir, en el apetito sensible, y reclama todo para sí. Lo arranca del nivel superior y lo arroja en el más vil. Entrega la continencia a la concupiscencia de la carne, la constancia a la concupiscencia de los ojos y la humildad a la ambición del mundo. Y para que la pisen y desprecien, desde que asesinó al centinela del silencio, puede entrar y salir como quiera. Dio muerte, encarceló o desterró la sobriedad y a las virtudes asociadas a ella. Desde ahí se encarama al alcázar más alto de la ciudad y dio muerte a la paz, el portero y centinela de la felicidad más sublime, y entra en la ciudad la miseria. Fin de la cita. El filósofo surcoreano recuerda, a primera vista resulta extraño oponer lujuria y esperanza, pero tiene su lógica, porque los deseos desordenados que exigen ser satisfechos totalmente ya, y esto es lo que va quitando la esperanza, Bernardo desarrolla el tema en la parábola tercera, el hijo del rey que cabalga, y que a su vez están heridos por los miedos, que son los que quitan la esperanza. El deseo compulsivo se toca con la desilusión inexorable y la urgencia del disfrute con la resaca de la melancolía. Si se experimenta la culpa, hoy no es tanto por la falta, el deber incumplido, sino por placer no alcanzado, por el vacío.
La lujuria arranca el apetito sensible del nivel superior y lo arroja en lo más vil. A su modo también lo ha dicho Ham, en cita: sin ideas, sin horizonte de sentido, la vida se reduce a la supervivencia, o como sucede hoy, a la inmanencia del consumo. Los consumidores no tienen esperanzas, lo único que tienen son deseos y necesidades. Tampoco necesitan ningún futuro. Cuando el consumo se absolutiza, el tiempo se reduce al presente permanente de las necesidades y de las satisfacciones. La palabra esperanza no pertenece al vocabulario capitalista, porque quien tiene esperanza no consume. Fin de la cita. Algo similar leemos en el Tratado de San Bernardo a los clérigos sobre la conversión, cuando retoma uno de los elementos de la parábola evangélica del hijo pródigo. En cita de Bernardo ahora: andábamos vorazmente hambrientos de las algarrobas que comen los cerdos. El que está apegado al dinero no se sacia. El que se entrega a la lujuria nunca se sacia. El que se desvive por su propio nombre tampoco se sacia. En fin, el que ama al mundo jamás se saciará. Yo he conocido a hombres hartos de este mundo, cuyo solo recuerdo les provoca náuseas. He conocido a personas hartas de dinero, hartas de honores, hartas de placeres y vanidades de este mundo. No era una simple hartura, era un hastío hasta reventar. Para cada uno de nosotros es relativamente fácil alcanzar esta saciedad mediante la gracia de Dios. No es la copiosa posesión, es su desprecio el que nos trae la rica abundancia. Insensatos hijos de Adán, devorando esas algarrobas, en lugar de alimentar las almas hambrientas, excitad aún más su apetito. El hambre verdadera se acata únicamente con el alimento que corresponde a la naturaleza del hombre. Para ser más claro, me fijo en un caso, entre muchos, que la vanidad humana codicia. Se sacia antes el cuerpo humano de aire que el corazón del hombre de dinero. Que el codicioso no lo lleve a mal, pues lo mismo podríamos decir de los ambiciosos, de los lujuriosos y delincuentes. El que no crea, que se atenga a esa experiencia propia y ajena. Fin de la cita. Cuando uno lee textos como estos, uno descubre que si bien el tiempo importante de la naturaleza sigue siendo la misma. Hasta ahora lo que hemos hecho es ver la situación original, el buen gobierno de la esperanza, la situación del caos, cómo el libre albedrío queda secuestrado por el enemigo y cómo ha sido el proceso en el alcázar de la esperanza. Después de la ocupación de los 3 alcázares por parte del enemigo y sus huestes, continúa la narración. Reina la confusión cuando el mensajero llega triste a las dueñas de la ciudad perdida. Ellas se estremecen y se arrojan a los pies del padre y le piden su ayuda. El padre lamenta y acusa de negligencia al centinela, el libre albedrío. Ellas insisten: pero padre, ¿qué puede hacer el libre albedrío sin la ayuda de tu gracia? Él responde: yo daré la gracia, pero hay que enviar por delante el temor. Él mismo precederá a la gracia para preparar sus caminos. Ahí es curioso, Bernardo, tanto en la primera parábola como en la segunda y en esta, antes de poder sacar al príncipe del calabozo o rescatar al ciudadano del reino que estaba secuestrado, lo primero que hace es hacerle tomar conciencia de la caída y del alejamiento de Dios. Entonces, primero le envía el temor. Pero el problema es que el temor lo deja sumiso en la desesperación y en el miedo. Entonces tiene que mandar en segundo lugar a la esperanza para que lo acompañe el temor, lo corrija el temor. Y en la palabra es muy curioso porque constantemente en las narraciones temor y esperanza van como entre ellos teniendo problemas. Porque el temor se desespera, la esperanza lo anima,
el temor quiere volver atrás en un interjuego, ¿no? Volviendo al relato. Las hijas recurren a la oración para poder obtener el auxilio del padre, que lamenta y acusa la negligencia del libre albedrío, a que caracteriza como centinela, prepósito y ecónomo, según las traducciones. Las hijas le responden: ¿qué podrá hacer el libre albedrío sin la ayuda de la gracia? Este es un tema central en la reflexión de Bernardo, porque le ha dedicado un tratado, La gracia y el libre albedrío, en que se establece la relación entre ambos. Aquí uno entra en un tema muy detallado de Bernardo. Bernardo en esto como que se hace eco de Agustín y agrega otras cosas, ¿no? Cita: tú me dirás, ¿qué hace entonces el libre albedrío? Te respondo con una sola palabra: es el objeto de la salvación. Suprime el libre albedrío y no habrá nadie a quien salvar. Quita la gracia y no habrá nada con qué salvar. Esta obra necesita la colaboración de ambos, de quien la hace, que es la gracia, y de quien la recibe, el libre albedrío. Dios es el autor de la salvación y el libre albedrío, pura capacidad de salvación. Solo Dios puede darlo y solo el libre albedrío puede recibirlo. Si depende exclusivamente de Dios y del libre albedrío, necesita del consentimiento de quien la recibe y la liberalidad de quien la otorga. Por eso se dice que cuando la gracia realiza la salvación, el libre albedrío coopera con el consentimiento, es decir, acepta la salvación. Consentir es salvarse. Fin de la cita. Sin libertad no hay salvación. Por eso, sin libertad tampoco hay esperanza. Pero es la esperanza la que en cierto modo sostiene y contiene la libertad para que consienta. La esperanza, escribe Han, trasciende la inmanencia del libre albedrío humano, hace que dé contour más allá de lo humano. La esperanza no saca su fuerza de la inmanencia del yo. Su centro no es el yo. Quien tiene esperanza está en camino del otro. Cuando uno tiene esperanza, confía en algo que lo trasciende. Quien tiene esperanza es sostenido por algo distinto. Al final hacemos una aclaración sobre esto. El libre albedrío, este consentimiento que procede de la libertad inadmisible de la voluntad y del juicio escrupuloso de la razón, debe asentir. Por eso hay que enviar primero al temor, para lograr la conversión, como en las parábolas 1, 2 y 3. En esta última, por ejemplo, nada así como el rey manda a buscar a su hijo. Llama a uno del séquito real, el temor, muy capacitado y de mucha garantía, y lo envía en su búsqueda. Ordena la obediencia, que una vez liberado de la cárcel, lo tome bajo su tutela y protección. El comisionado temor encuentra al desgraciado, lo reanima, lo libera de la mazmorra y de las cadenas y lo entrega a la obediencia, como le habían ordenado. Le devuelve su caballo, tan salvaje y indómito que apenas conoce ya su dueño, pero lo toma a la obediencia y lo domina con brida de hierro. Pese a las resistencias y a las coces, lo somete a su antiguo amo y le enseña a controlar sus energías. Fin de la cita. Fabio Rossini, en El arte de la vida sana, sintetiza la relación entre miedos y deseos, exponiendo a su vez la función del temor de Dios. En cita: hagamos una precisión importante. No todos los miedos son malos. Los hay buenos y malos, destructivos y constructivos. En la Escritura se habla del temor de Dios, que no es sino uno de los 7 dones del Espíritu Santo, y es el sentido de su presencia y de la importancia de la relación con Él. El temor de Dios confiere miedos sacrosantos, como el miedo de hacer daño a alguien, de despreciar la vida, o de no ser justo con el prójimo, o quizás de echar a perder las cosas valiosas, o vivir de una manera mediocre, etc. También estos miedos tienen su historia.
y por lo tanto su significado lógico. Y este contenido es nuestra sabiduría. Las personas sabias tienen los miedos justos, los que han recibido como don de la experiencia, también de las negativas, y se han convertido en parte del tesoro bueno de su corazón. Tenemos el don de los buenos deseos y de los buenos miedos. No son contradictorios, porque son como el pedal del acelerador y el pedal del freno. Los dos son útiles. Si falta el primero, no avanzamos, y si falta el segundo, chocamos. Los buenos miedos no arruinan las relaciones, sino que cuidan de ellas. Fin de la cita. El libre albedrío es la imagen del Creador. Incluso después del pecado subsiste el libre albedrío, pobre pero íntegro, y no se pierde. Si el libre albedrío es incapaz de sufrir al menos defecto o disminución, es porque ha recibido particularmente el sello de la imagen indeleble y sustancial de la divinidad. El que permanece es lo que posibilita la esperanza y el proceso de lo que sigue, porque el libre albedrío no lo pierde cuando deja de ser sabio o poderoso, sino cuando deja de querer. Para explicar este proceso, Bernardo relaciona tres libertades. En cita: creo que ha quedado suficientemente claro que esta libertad permanece en cierto modo cautiva mientras se sienta privada, total o parcialmente, de la compañía de otras dos libertades, deliberación y complacencia. De aquí procede esta importancia de la que habla el apóstol: no podéis hacer lo que quisierais. Querer está a nuestro alcance por el libre albedrío. No así poder hacer lo que queremos. No hablo de querer el bien o el mal, sino solamente de querer. Querer el bien es una perfección. Querer el mal es un defecto. El simple querer puede referirse a una cosa u otra. La existencia de este deseo es obra de la gracia creadora. Su perfección es el fruto de la gracia salvadora. Para caer, en cambio, se basta el hombre a sí mismo. Así pues, el libre albedrío hace que podamos querer, y la gracia que podamos querer el bien. Por el primero se nos da el querer, por la segunda, querer el bien. No es lo mismo temer simplemente que temer a Dios, o amar y amar a Dios. Temer y amar sin más son puros sentimientos naturales, pero unidos al complemento se convierten en virtudes. Igual ocurre con querer y querer el bien. Fin de la cita. Bernardo es claro: para que el querer de que gozamos por el libre albedrío sea perfecto, necesitamos de una doble gracia. Por una parte, saborear la verdad, lo cual supone la conversión de la voluntad hacia el bien, y por otra, la posibilidad de realizarlo, es decir, la confirmación en el bien. Es decir, el querer, el libre albedrío, requiere del conocer la verdad, libertad de deliberación, y practicar la verdad, libertad de complacencia. No hay esperanza sin libre albedrío, porque el objeto de la esperanza no existe si el sujeto no lo espera, porque esperándolo también lo hace existir. La esperanza concierne a esas cosas que Dios no hará prescindiendo de la libertad humana. El objeto de la fe es que Dios existe. El objeto de la esperanza es que el sujeto poseerá a ese Dios, que Dios será suyo y que por eso vivirá eternamente. En cambio, si no lo elige y espera, todo esto no existirá nunca. El sujeto debe agarrar y tirar de la cuerda del ancla. Usando la imagen de que si la esperanza es un ancla, el libre albedrío tiene que hacer algo para poder aferrarse al ancla, ¿no? Esta relación recíproca se funda en la naturaleza misma del bien y de su relación con la esperanza. El libre albedrío necesita de la esperanza, que es previa a la elección y a la acción. El espíritu de la esperanza, escribe Ham, inspira a actuar.
Sin el espíritu de la esperanza, la actividad se reduce a un mero hacer o resolver problemas. Las personas pueden actuar porque pueden esperar. No se puede recomenzar sin esperanza. El espíritu de la esperanza habita en el campo de las posibilidades que trascienden la inmanencia de la voluntad. Hasta ahí jamás. Requiere de la esperanza para su liberación y peregrinación, porque la esperanza anhela la redención. Ahora, mientras vivimos en este cuerpo mortal y en este mundo perverso, hemos de contentarnos con dominar la concupiscencia con la libertad de deliberación y no desmayar en la lucha por la justicia, mediante la libertad de complacencia. Mientras vivimos envueltos en el pecado y en la malicia de la vida, mucho conseguiremos si no consentimos en el pecado, ya que no podemos liberarnos enteramente de él. Y es también una señal de gran fortaleza superar valientemente las adversidades por amor a la verdad, aunque no seamos totalmente insensibles a ellas. Fin de la cita de Bernard. Chulhan, en su reflexión sobre el clima de miedo y resentimiento que provoca alienación, soledad, aislamiento y desorientación, desamparo y desconfianza, porque mata todo germen de esperanza, escribe: de tantos problemas por resolver y de tantas crisis que gestionar, la vida se ha reducido a una supervivencia. La jadeante sociedad de la supervivencia se parece a un enfermo que trata por todos los medios de escapar de una muerte que se avecina. Es una situación así, solo la esperanza nos permite recuperar una vida en la que vivir sea más que sobrevivir. Ella despliega todo un horizonte de sentido, capaz de reanimar y alentar la vida. Ella nos regala futuro. Fin de la cita. La pandemia del miedo quita la libertad, porque donde hay miedo es imposible la libertad. Miedo y libertad son incompatibles. El miedo puede transformar una sociedad entera en una cárcel, puede ponerla en cuarentena. El miedo solo instala señales de advertencia. La esperanza, en cambio, va dejando indicadores, señaladores de camino. La esperanza es la única que nos hace ponernos en camino, nos brinda sentido y orientación, mientras que el miedo imposibilita la marcha. Fin de la cita. Las cosas que se hacen por miedo no son libres, no son acciones abiertas al futuro, porque estas acciones necesitan un horizonte de sentido. Si prima el miedo, la vida se reduce a supervivencia. A diferencia del optimismo, que no carece de nada ni está en camino a ningún sitio, la esperanza supone un movimiento de búsqueda hacia lo intransitado, lo abierto, lo que todavía no es, lo que está por nacer, lo que jamás ha existido. La esperanza es el salto, el afán que nos libera de la depresión del futuro agotado. Se caracteriza fundamentalmente por su entusiasmo y afán. Inherente a ella es la resolución para actuar. La esperanza es una fuerza, un ímpetu, en cambio ningún deseo es brioso. La esperanza cristiana no nos lleva a una pasividad inactiva, sino que nos mueve a actuar, inspirando nuestra imaginación y despertando una capacidad inventiva para romper con lo antiguo y abrirnos a lo nuevo. La esperanza no nos separa del mundo, sino que nos hace anhelantes del futuro. El Papa Francisco, en una homilía sobre la esperanza esta desconocida, decía: la más humilde de las tres virtudes, porque se esconde en la vida. La fe se ve, se siente, se sabe qué es. La caridad se hace, se sabe qué es. ¿Pero qué es la esperanza? Para acercarnos un poco podemos decir en primer lugar que es un riesgo. La esperanza es una virtud arriesgada, una virtud, como dice San Pablo, de una ardiente espera y de una revelación del Hijo de Dios. Y entramos en la parte final. El citado filósofo surcoreano escribe: en el fondo, el pesimismo no se diferencia tanto del optimismo. En realidad, es el reflejo inverso. También el pesimismo vive en tiempo cerrado. Está encerrado en la cárcel del tiempo. El pesimista no se aviene a nada, rechaza todo cambio, sin abrirse a nuevos mundos posibles. Es tan testarudo como el optimista.
Tanto el optimista como el pesimista son ciegos para las posibilidades. Nada saben de eventos que puedan dar un giro sorprendente al curso de los acontecimientos. En cambio, quien tiene esperanza apuesta por las posibilidades que sacarán de lo que no debería existir. La esperanza nos permite escapar de la cárcel del tiempo cerrado. Fin de la cita. La esperanza libera, porque a diferencia del pensamiento positivo, la esperanza no le da la espalda a las negatividades de la vida, las tiene presentes. Además, no aísla a las personas, sino que las vincula y reconcilia. El sujeto de la esperanza es un nosotros, funda un nosotros. Por eso se distingue del deseo y de la mera expectativa. La esperanza es una orientación para el corazón, que señala caminos, conduce a los hombres por territorios en los que no tienen más orientación que ella. La esperanza incluso más allá de la muerte. La andadura del pensamiento esperanzado no es el adelantarse hacia la muerte, sino adelantarse hacia el nuevo nacimiento. La parte conclusiva de la parábola de Bernardo dice brevemente: el libre albedrío sale del calabozo y corre al encuentro de la gracia. La señora, convencido de que ahora será libre en su reino. Podemos apreciar cómo las palabras del filósofo contemporáneo encuentran su eco y su amplificación en las del teólogo monástico, en Bernardo. Porque, como escribe Rossini, tenemos un Padre que nos espera con los brazos abiertos más allá de esta vida. La muerte será así el salto a los brazos del Padre, que nos tomará, nos abrazará, nos consolará y nos hablará de amor. Tenemos una meta que no es un lugar, sino una persona que nos espera. Por eso podemos ser libres y relativizar las cosas de este mundo, porque no son definitivas, son solo un camino, no son la meta, son el sendero hacia el Padre que nos espera. En este camino podemos liberarnos de todo, y en este desprendimiento podemos hacerlo con todas, sin ansiedad, sin ser esclavos de las cosas. El cielo, la meta que Cristo nos revela, nos hace redimensionar todas las cosas. Retomando la narración, veremos cómo se produce la liberación del libre albedrío y el restablecimiento del orden original. Primero se realiza el asalto de la ciudad. Él cita: sale el temor de la presencia del Señor, llega a la ciudad empañando el bastón de la disciplina y encuentra la puerta cerrada de la dificultad y asegura con cerroja por los malos hábitos. El portero insolente y malvado, la lascivia de la carne, se acerca a la puerta e, hirviendo de hostilidad contra el temor, lo abruma de afrentas e injurias. Pero él recobra por completo la confianza y hace saltar aquellos cerrojos. Derriba las puertas de la dificultad, se lanza contra la lascivia y con el báculo de la disciplina que empuñaba, lo persigue hasta matarlo. Fin de la cita. La lucha de temor está enfocada contra la lascivia, la manifestación externa de los malos hábitos del deseo de la lujuria, que cierra la puerta de la dificultad para el ingreso. Por eso, lucha con el bastón de la disciplina, con el que rompe la puerta y los cerrojos, y mata al portero insolente y malvado. Temor tiene que superar lo arduo de la lucha, las afrentas e injurias, y para ello debe recobrar por completo la confianza. Da la impresión de que tras bambalinas está discretamente presente la esperanza. En las parábolas 1 y 2 es donde esto se desarrolla. En un segundo momento será el ingreso triunfal del cortejo de la gracia en la ciudad y el restablecimiento de la paz. Luego, enarbola sobre las puertas la bandera de la gracia, que llega y llena de pánico a toda la ciudad. Cuando la gracia entra en la ciudad acompañada de todo el ejército de virtudes celestiales, desaparecen los enemigos, ellas regresan a sus conocidos bastiones. Luego, los ciudadanos ilustres que habían sido utilizados por el enemigo para tomar la ciudad, la discreción y el buen gobierno, desengañados, se presentan inmediatamente, confiesan su culpa y piden perdón.
El libre albedrío, liberado y rescatado, sale de la prisión y corre al encuentro de la Señora Gracia. Vive la esperanza, convencido de que ahora será libre en su reino. Nunca más esclavo en el reino del pecado y de la culpa. Y la parábola termina volviendo la mirada a las tres hermanas. En cita: se preparan las casas para las hijas del rey y se disponen las mesas oportunas. En la mesa de la fe se sirven el pan del dolor y el agua de la angustia con los demás platos de la penitencia. En la mesa de la esperanza, el pan que da fuerzas y el aceite que embellece el rostro, con otros platos consolatorios. En la mesa de la caridad, el pan de la vida, el vino de la alegría y todas las delicias del paraíso. Fin de la cita. Las virtudes regresan a sus castillos y se disponen a sus respectivas mesas para que se alimenten, recobren fuerzas y celebren para volver a guardar la ciudad. Termina así la parábola: que vuelvan, coman y guarden la ciudad, porque si el Señor no guarda la ciudad, en vano vigilan sus centinelas. Y para concluir, le cedemos la palabra al poeta Pelí en el inicio del misterio de los santos inocentes, que por voz de Madeleine Delbes hace hablar a Dios Padre. Es curioso como muchos siglos después el poeta puede cantar casi lo mismo que ha descrito Bernardo en alguna forma. Yo soy, dice Dios, el maestro de las tres virtudes. La fe es una esposa fiel, la caridad es una madre ardiente, pero la esperanza es una niña pequeña. Yo soy, dice Dios, el maestro de las virtudes. La fe es la que se mantiene firme por los siglos de los siglos. La caridad es la que se da por los siglos de los siglos. Pero mi pequeña esperanza es la que se levanta todas las mañanas. Yo soy, dice Dios, el Señor de las virtudes. La fe es la que se estira por los siglos de los siglos. La caridad es la que se extiende por los siglos de los siglos. Pero mi pequeña esperanza es la que todas las mañanas nos da los buenos días. Yo soy, dice Dios, el Señor de las virtudes. La fe es un soldado, un capitán que defiende una fortaleza, la ciudad del rey. La caridad es un médico, una hermanita de los pobres, que cuida de los enfermos, que cuida de los heridos, los pobres del rey. Pero mi pequeña esperanza es la que saluda al pobre y al huérfano. Yo soy, dice Dios, el Señor de las virtudes. La fe es una iglesia, la caridad es un hospital, un sanatorio que recoge todas las desgracias del mundo. Pero sin esperanza, todo eso no sería más que un cementerio. Yo soy, dice Dios, el Señor de las virtudes. La fe es la que vela por los siglos de los siglos. La caridad es la que vela por los siglos de los siglos. Pero mi pequeña esperanza es la que se acuesta todas las noches y se levanta todas las mañanas y duerme realmente tranquila. Yo soy, dice Dios, el Señor de la virtud. Mi pequeña esperanza es la que se duerme todas las noches en su cama de niño, después de rezar sus oraciones, y que todas las mañanas se despierta, se levanta, reza sus oraciones con mirada nueva. Yo soy, dice Dios, el Señor de las virtudes. La fe es un árbol, y bajo las alas de este árbol, la caridad, mi hija la caridad, ampara los infortunios del mundo. Y mi pequeña esperanza no es más que esa pequeña promesa de brote que se anuncia justo a principio de abril.